unos a otros. Y también, Señor, por permitirnos estudiar esta, este curso. Y en esta noche también vamos a tratar una lección importante. Háblanos, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, para entender lo que tú realmente quieres enseñarnos. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se olviden que para el próximo miércoles, tiene que entregar la tarea del ensayo, ¿ya? Eh, bueno, ustedes saben que un ensayo es un trabajo de investigación eh, poco menor que una monografía. Una monografía tiene más páginas, más aspectos, pero la investigación es siempre serio. En eso no hay diferencia. Por eso le he puesto una cantidad de páginas limitadas, ¿no? Para no extendernos demasiado. Ya, entonces, pero si ustedes ya lo terminan el lunes, martes, ¿no? Ya me lo pueden estar enviando a mi WhatsApp, ¿ya? El trabajo. Eso quería recordarle. Si hay alguna pregunta sobre el trabajo, sobre el ensayo, algunas dudas, me lo hablamos al final, ¿ya? Vamos a compartir la diapositiva de la lección para esta noche. Bien, ahí tenemos. A ver, un ratito. Ujú. Un ratito. Ya, la lección para esta noche es Jesús ante sus enemigos. En su vida terrena, Jesús tuvo personas que no quisieron aceptar su misión salvadora. La postura que Jesús adoptó frente a estas personas, obviamente siempre con la intención de convertirlas, de, de acogerlas para sí mismo, porque Jesús vino por amor a todos y él quería que aún aquellas personas que lo despreciaban, que no lo aceptaban, Jesús quería siempre que ellos también puedan entrar en ese reino de Dios. Algunas veces, pues, les habló con palabras suaves, otras veces con palabras más exigentes, algunas veces prefirió el silencio y, o a veces usaba palabras bastante inteligentes, la palabra que usaban. Obviamente no pudo conquistar a todos, pero porque Jesús respetó también la libertad o el libre albedrío de cada persona. Pero no olvidemos que Él vino a salvar a todos. Pero vuelvo a decir, eh, Jesús eh, en su vida terrenal tuvo personas que no lo aceptaban. No es que Jesús los consideraba enemigos, sino ellos consideraban a Jesús como enemigos.
Eso es lo que tenemos que resaltar. Eh, el contenido de de esta lección son dos puntos, ¿no? ¿A quiénes o quiénes consideraron a Jesús como enemigo? Y el punto B, ¿cómo actuó Jesús frente a ellos? ¿Ya? ¿Quiénes, quiénes eran las personas que consideraban a Jesús como enemigos? ¿Y cómo actuó Jesús? ¿Cómo fue la reacción de Jesús frente a estas personas? Esos dos puntos vamos a verlo ya en esta noche. Eh, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Durante su vida terrena Jesús tuvo personas que no quisieron aceptar su misión salvadora. La postura que él adoptó frente a ella fue la de convertirlas y atraerles a su divino corazón o a la presencia misma de Dios. Eh, algunas veces Jesús usó palabras suaves, otras veces palabras un poco más fuertes, exigentes. También a veces prefirió el silencio respetuoso, otras veces la frase inteligente. Obviamente no a todos pudo conquistar porque respetó la libertad de ellos. Es decir, Jesús respetó el libre albedrío de cada persona, pero Él vino a salvar a todos. Por eso vino Jesús, como murió por amor a todos, para perdonar el pecado de todos. ¿Quiénes consideraron a Jesús como enemigo? ¿Qué personas eran las que consideraban a Jesús como enemigo? Eh, Dentro de este grupo de personas que consideraban a Jesús como enemigo, estaban los religiosos. Ya ahí vamos a ver a los fariseos, los escribas, los sacerdotes y especialmente el sumo sacerdote. También otra persona que consideraba a Jesús como enemigo era Herodes. Y estamos hablando de Herodes el Grande, ¿no? Porque Jesús nació cuando Herodes estaba como rey, Herodes el Grande, rey de los judíos. Y también otra persona que consideraba a Jesús como enemigo era Poncio Pilatos, el romano, el representante del emperador César en Palestina. En este caso era pues Poncio Pilatos. Podemos unir estos dos, ¿no? Tanto Herodes como Pilatos eh, en el ámbito civil, ¿ya? Los religiosos consideraban a Jesús como enemigo y también las autoridades civiles también consideraban a Jesús como enemigo, ¿no? En este caso tenemos a Herodes y Pilatos. Podemos decir también, ¿no? Que otro enemigo, o perdón, otra persona que consideraba a Jesús como enemigo era Judas, dicen algunos, ¿no? También sabemos que Satanás, el diablo, considera a Jesús como enemigo, pero obviamente ya no vamos a hablar de ello. Ahora, a modo de aclaración, ¿ya? A modo de aclaración, Jesús no consideró a nadie como su
enemigo. Jesús amó a todos y por todos derramó su sangre. Eso que quede bien claro, hermanos. Serán ellos los que no le aceptaron, los que se consideraban como enemigos suyos. Entonces, esto, hermano, que quede bien claro, para no caer en la falsedad de que Jesús era, tenía enemigos o había personas que Jesús consideraba como enemigos. No, eso hay que tener en cuenta. Pero ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran estas personas? Vamos a ver. Los religiosos. En el campo religioso, eh, lo consideraron un enemigo y un peligro la mayor parte de los escribas, fariseos y sumos sacerdotes. Obviamente, no todos, no todos, porque vemos, ¿no? A un Nicodemo fariseo también que era sincero, era honesto y siempre buscaba algo más y por eso se acercó a Jesús, ¿no? Una noche. Entonces, seguramente ha habido otras personas más también, pero ya conocemos, ¿no? Algunos bien marcados, como el caso de Caifás, ¿no? Tenemos a Caifás, los escribas, que eran los que maestros de la ley, y, y los fariseos, ¿no? Que vivían una vida aparente de piedad, ¿no? Entonces, tenemos ahí en el ámbito religioso los escribas, los fariseos y sumos sacerdotes. Ahora, por qué este grupo consideraba a Jesús como enemigo? ¿Por qué los religiosos consideraban a Jesús como enemigo? ¿Por qué los escribas, por qué los fariseos, por qué el sumo sacerdote consideraban a Jesús como enemigo? Eh, Podemos decir lo siguiente, porque Jesús se arrogaba o tenía, mejor dicho, la autoridad de cumplir a plenitud la ley de Moisés. Jesús vino a cumplir verdaderamente la ley de Moisés. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes lo cumplían, pero a su manera, bajo sus propios intereses. No sé si algunos de ustedes han leído, miren, la ley de Moisés está escrito en el Antiguo Testamento y básicamente en los primeros 5 libros de la Biblia, conocido como el Pentateuco, y especialmente los libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, son esos 3 libros donde contienen o están escritos las leyes de Moisés, que Dios le dio a Moisés. Pero los judíos se sentían ellos tan indignos de abrir el Pentateuco o la Torá, como se le llama en hebreo, se sentía indigno de abrir la Torá o el Pentateuco. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Encargaron a los especialistas para que interprete las leyes de Moisés y que lo escriba en otro libro. Sacaron otros libros
Y sacaron varios libros, entre ellos, por ejemplo, se menciona a la Mishnah, el Talmud, la Tosefta. Entonces, esos libros que he mencionado ya son la interpretación de la Torá, del Pentateuco, de las leyes de Moisés. Entonces, cuando ellos, y en esa interpretación, obviamente, ellos lo acomodaron a su manera, en muchos aspectos. Entonces, cuando ellos tenían que ver algún asunto, no acudían a las escrituras, a la Torá, sino iba a los otros libros ya interpretados. Y por eso eh, comenzaron a hacer cosas que obviamente no estaban escritas. Por ejemplo, según la ley de Moisés, solamente tenían que ayunar una vez a la semana, que es el Shabbat. Eso exigía la ley. Pero los judíos en la Mishnah dijeron hay que ayunar 2 veces a la semana. ¿Con qué finalidad? Mientras más para poder, con el ayuno que hacemos, Dios va a estar contento conmigo, va a estar contento con nosotros. Con esa finalidad, pero no porque realmente había una espiritualidad en sus corazones. Por eso comenzaron a acomodar varias cosas, ¿no? La ley del Corbán, entre otras cosas, pero Jesús vino a cumplir la ley de Moisés en su cabalidad. Para Jesús, lo más importante eran las personas que esas leyes que habían interpretado los judíos, y en este caso, en el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos. Por eso que Jesús sanaba en sábado, en el día de reposo, permitía que sus apóstoles también pudieran comer, y cuando los escribas fariseos le criticaban a Jesús, le decían, no, ¿qué es más importante? ¿La persona o el día? En este caso, el día de reposo o el sábado. Jesús no vino a infringir la ley. Él bien claro lo dice en Mateo. No vino a infringir ni una tilde, ni una coma. ¿Ya? Por eso, los escribas fariseos o los religiosos odiaban a Jesús porque Jesús cumplía la ley verdaderamente. Si hay muchas cosas que se menciona ahí en el Sermón del Monte, donde Jesús les habla de que qué significa realmente cumplir la ley de Moisés o la ley de Dios. Les habla, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es adulterio? Basta con codiciar y hasta en pecado. Eh, Había la ley del ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús les dice hay que renunciar a nuestra venganza, a nuestros derechos, a nuestros resentimientos. Todo eso hay que amar al prójimo. Entonces, todas esas cositas, Jesús vino a cumplirlo realmente. Y por eso eso era chocante para los fariseos, escribas y el sumo sacerdote, ¿no? También odiaban a Jesús o consideraban a Jesús como enemigo porque Jesús rechazaba ciertas interpretaciones que de ella se hacían, ¿no? Ya bueno, ya les hablé de la Mishnah, el libro llamado como Tosefta. En ese libro trata puro temas de mujeres.
en la Biblia. Hay leyes ahí para las mujeres. Tercero, porque Jesús desenmascaraba el legalismo y la hipocresía en sus relaciones con Dios y con los hombres. En Mateo capítulo 23, casi todo el capítulo, Jesús está allí expresando con dureza la hipocresía de los escribas y fariseos. Esta hipocresía era lo que, la apariencia, ¿no? La palabra hipocresía viene de una raíz donde uno se pone una máscara para representar a alguien que no es. Es como un actor, ¿no? Yo represento el papel de un actor, pero no soy ese actor, no soy ese papel que represento, sino yo soy, ya, yo soy yo. Ahora, la hipocresía está muy relacionada con el legalismo. El legalismo tiene que ver con la religiosidad, con la apariencia, con que, ¿no? Con que se cree justo, perfecto, eh, se escandaliza cuando otros pecan y cuando él peca no se escandaliza. El legalismo no mira a la persona, mira al pecado. El legalismo destruye, destruye la vida espiritual, destruye la relación con Dios. Y por eso Jesús los trata así, a los escribas y fariseos, a estos religiosos, los trata así. Ojo que estos fariseos, estos religiosos, no eran ateos. Ellos rendían culto a Dios, creían en Dios, pero su vida de apariencia era lo que Jesús condenaba. Y uno puede leer todo el capítulo 23 de Mateo y ahí nos daremos cuenta que realmente eran personas muy, muy legalistas, muy religiosas. ¿Por qué más? Las acusaciones de Cristo se dirige contra los fariseos y sobre todo contra sus actitudes hipócritas, contra esas formalidades externas a que habían reducido la religión. Eh, es que eso hicieron los escribas y fariseos, ¿no? Se preocupaban más por las cosas externas, no por lo interno. Se recuerda una ocasión cuando Jesús estaba comiendo con sus discípulos y los publicanos, y estaban ahí los escribas y fariseos, le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y ahí donde Jesús le dice, no, todo lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Ahora, obviamente que lavarse la mano antes de comer es asunto de higiene, no, eso no hay problema. Jesús no está en contra de la higiene. El problema que los fariseos estaban criticando era que ellos antes de comer se lavaban las manos, pero como todo un ritual religioso. Eso. Si no me lavo las manos, estoy desobedeciendo, estoy pecando, estoy con impureza. ¿Entienden? En ese sentido pensaban los escribas y fariseos, los religiosos. Y Jesús eh, ve en ellos esa hipocresía, esas formalidades externas, que era pura religiosidad. Entonces, eh, ¿qué nos enseña?
esta partecita que hemos visto hasta aquí. Una pregunta quizás que tenemos que hacernos. ¿Cómo considero a Jesús cuando Él nos habla fuerte? ¿A través de un mensaje? ¿A través de algún hermano? A veces actuamos como los fariseos y miramos lo externo nada más, pero no miramos lo interno. Y si actuamos así, entonces las palabras de Jesús a veces nos van a chocar, ¿ya? Y eso, eh, si actuamos así nosotros, entonces estamos de una u otra manera indirectamente considerando a Jesús, ¿no? Me incomoda que Él diga o piense lo contrario a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a mis acciones religiosas. No sé cómo serán en sus congregaciones, pero a veces creo, no generalizo, pero pienso que la iglesia en general, estoy hablando de la iglesia en términos generales a nivel mundial, a veces hemos caído también en la religiosidad, en el legalismo, en la hipocresía. Por eso tenemos que evitar en nuestra vida toda hipocresía. Hay que evitar. Seamos más sinceros y honestos. La hipocresía destruye, destruye lo que es auténtico, lo que es justo, lo que es recto. La hipocresía no permite el diálogo, no permite que alguien te corrija y por eso evitemos la hipocresía, el legalismo, la religiosidad. Si caemos en eso, entonces, ¿cómo consideramos a Jesús? Porque el mensaje de Jesús es todo lo contrario, es todo lo contrario. Muy bien, entonces ahí tenemos a los religiosos que consideraban a Jesús como enemigo, por las razones que ya hemos visto, ¿no? Vuelvo a repetir, porque Jesús se arrogaba la autoridad de cumplir a plenitud la ley de Moisés, porque rechazaba ciertas interpretaciones que de ella hacían, porque desenmascaraba el legalismo y la hipocresía en sus relaciones con Dios y con los hombres. Por esas razones, los religiosos consideraban a Jesús como un enemigo, como una persona que no les va a ayudar en nada en su propósito de ellos como religiosos. ¿Ya? Bien. Otra persona que consideraba a Jesús como enemigo era este Herodes, el rey Herodes, rey de los judíos, así se le conoce. Herodes el Grande. Eh, el que estaba por encima de Herodes era Pilatos, porque Pilato era el representante del emperador César o del emperador romano. En este caso, Pilato estaba en Palestina y el emperador tenía sus representantes en diferentes países en ese tiempo. Y Herodes era, ¿no? Como que, bueno, supuestamente rey, pero era como una cosa de nombre, ¿no? Porque el pueblo
no compatibilizaba con Herodes, ¿no? Y Herodes, con el fin de ganarse la simpatía de la gente del pueblo hebreo o de judíos, les construyó pues el templo, ¿no? Por eso se le llama el templo de Herodes en el Nuevo Testamento, hasta que fue destruido, ¿no? Herodes construyó ese templo, donde ahí estaban los sacerdotes, los levitas, y donde los fariseos, escribas y judíos iban allí para estudiar y para todo, ¿no? Para orar, etcétera. Ahora, ¿por qué Herodes le consideraba a Jesús como un enemigo? Porque Herodes creyó que ese Jesús, cuando nació, ponía en peligro su reinado, su cargo como rey, porque llegaron los sabios para adorar a Jesús cuando nació. Los sabios llegaron guiados por la estrella que les se movía y les guiaba a estos. Y cuando llegó a Judea, preguntó: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Dónde está? Y esas palabras escuchó pues Herodes, llegó a los oídos de Herodes. Y eso le preocupó a Herodes porque ¿cómo? Yo soy el rey. Y si yo muero, quedarán mis hijos. Ellos serán los siguientes. Y ahora dice que hay una persona que ha nacido y que es el rey de los judíos. Eso no está bien. Entonces, eso eh, no le gustó para nada a Herodes. ¿Y qué hizo? Ya ustedes saben, ¿no? La historia en Lucas también, que decretó que todo niño, todo hijo varón pequeño, no sé si hasta 1 año, 2 años, tenía que ser eliminado, tenía que ser asesinado. Él lo hizo Herodes con el fin de entre esos niños matar a este supuesto rey de los judíos, el que había nacido. Pero ya, obviamente, Jesús ya estaba un poco, era niño, tendría sus 3, 4 años, entonces por eso tenían que escaparse también ellos, ¿no? Dios mismo le reveló a José y a María que tenían que escapar. Por un tiempo se fueron a Egipto para esconderse y luego ya se fueron a Nazaret y ahí radicaron. Entonces, este era Herodes, Herodes el Grande. Consideraba a Jesús como enemigo. La otra persona que consideraba a Jesús como enemigo es Poncio Pilatos, ¿ya? Él era el representante del emperador romano en Palestina, el gobernador. ¿Y por qué lo llevaron a Jesús ante Pilatos? Porque los judíos, las autoridades judías, civiles judías, lo que podían hacer únicamente era azotar, castigar, torturar a un delincuente, en este caso también a Jesús. Lo único que podían hacer era azotarle, castigarle, pero no podían matar. Los judíos no podían matar a nadie. Los únicos que podían matar a un delincuente, a uno que era juzgado, era Poncio Pilato. Él era el único que podía decir, muy bien, a la muerte. Y por eso lo llevan ante Pilatos, para que Pilatos decrete que ya lo maten a Jesús. Claro, al inicio Pilato como que no, está confundido, ¿no? Pero qué mal ha hecho este hombre. Y encima todavía, ¿no? Su esposa le habla también, ¿no? Mira, ten cuidado, él es un hombre justo, no caigas en errores. Pero al último ya a Pilatos no le importó nada. Y con el fin de quedar bien también, ¿no? Quedar bien con toda la multitud, ya pues, ¿no? Decretan matar a Jesús.
Ahora, ¿por qué? Pero ¿por qué Pilato consideraba a Jesús como enemigo? Desde el momento en que presentaron a Jesús como sedicioso y enemigo del César. Miren, la acusación decía que Jesús era una persona que está provocando mucho escándalo, está promoviendo, ¿no? La, el acabar con el Imperio Romano y todo eso. Esa era la acusación que llegó a los oídos de Pilato, ¿no? De ese tal Jesús. Y Pilato tenía que tener cuidado, porque toda persona que estaban haciendo esto, que eran sediciosos, revolucionarios, eran enemigos del emperador. Y por eso que Pilato le tenía cólera o odio a Jesús. Entonces, ahí hemos tenido los enemigos o personas que consideraban a Jesús como enemigo. Los religiosos, entre ellos está, bueno, Caifás, están los escribas y fariseos. Pero siempre había algunos que estaban ahí queriendo seguir a Jesús. Luego viene Herodes, el otro que consideraba a Jesús como enemigo por razones de que no quería que nadie lo destrone de su reinado. Y Pilatos, porque consideraba a Jesús como una persona que rebelde contra el emperador. Ni a Herodes quiso quitarle su trono a Jesús. Jesús nunca en su mente pasó la idea de quitar el trono a Herodes. No. Ni a Pilato. Nunca consideró como enemigo a Pilato, Jesús. Es más, a Pilato le dijo que la autoridad que tenía, que Pilatos tenía como procurador, lo había recibido de Dios mismo. Eso le dice Jesús a Pilatos. La autoridad que tienes te fue dado, dice, por mi Padre, que está en los cielos. Miren, entonces, en ningún momento Jesús tuvo la intención de quedarse con el cargo de Herodes, ni menos todavía era una persona revolucionaria, rebelde contra el Imperio Romano. Nada. Eh, un ratito. En el corazón de Jesús no podía caber ni una sombra de resentimiento, de malquerencia o malquerer, de desprecio. Su corazón es un remanso de paz, de bondad y de caridad para con todos, ¿no? O de compasión, ¿no? Para con todos. Eso podemos decir en este punto, ¿no? ¿Quiénes eran las personas que consideraban a Jesús como enemigo? Pero ya hemos dicho que en el corazón de Jesús no podía caber ni una sombra de odio, de venganza, de resentimiento, de cosas que en otras personas sí había. Eso. Más bien en su corazón había mucho amor, mucha bondad por, por todos. ¿Ya? Ahí tenemos el punto A, quienes consideraron a Jesús como enemigo. Están los religiosos, entre ellos está pues, ¿no? Caifás, obviamente Anás, su suegro, están, ¿no? Otros sacerdotes, está también, ¿no? Herodes, o sea, religiosos, ¿no? Y Herodes y Pilatos en el aspecto civil, ¿no? Autoridades civiles. Ellos consideraban a Jesús como enemigo.
A ver, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Hermanos, pueden hacerlo. Ya, y si todo está claro, continuamos, pero si hay alguna pregunta, Está claro, pueden. pastor. Adelante. Ok, Pastor increíble. Alberto, Walter, Pastor Walter. Sí, Yo sí tengo una pregunta, porque mirando la vida de Jesús, cómo enseñaba, cómo se comportaba, cómo él no era de manera, confrontaba, pero no era de manera prepotente, él sabía cómo hacerlo y dónde hacerlo y con quién hacerlo, ¿no? Eh, y cuando me pongo a ver, me pongo a pensar, ¿no? A ver, cómo es que la iglesia ha encerrado esa enseñanza, porque él se movía de un lugar a otro, no digo todas las iglesias, pero cómo es que la gran mayoría de iglesias ha encerrado esto de hacer religiosidad y no de hacer lo que dice en Mateo, ¿no? De ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque hemos enseñado que las actividades, esas son, es parte de la iglesia, pero porque hemos enseñado que ahí se acaba todo, que ahí se cierra todo. Y cuando hablas de evangelización, cuando hablas de misiones, cuando hablas de discipulado, la iglesia no sabe. Años, no sé cuántos más, pero he conocido a algunos hermanos, tanto aquí en Lima como también fuera, ¿no? Que tienen estudios y han tenido puestos en la iglesia y hablan que yo he sido tal, yo he sido, y cuando empiezo a preguntar, digo, ¿y dónde ha sido la iglesia hija? ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están las misiones? Hay evangelismo, ministerio de evangelismo y misiones. Y no, y dura, el liderazgo de una persona dura por años porque no ha hecho un discipulado a otro hermano. Pastor, ¿esto a qué se debe? Porque los líderes, siento yo, pastor, usted me dirá, porque yo puedo hablar también, ¿no? Puedo estar equivocada. Usted me dirá, podemos poner ahorita a estos líderes que se aferran a estos puestos, pero que no han hablado con la verdad con su vida, ¿no? Pudieron haber repetido como el enemigo sabe, ¿no? Satanás sabe la palabra, pastor, sabe, pero no la cumple. Entonces, ahorita yo le pregunto, pudiéramos estar hablando de estos pastores o estas iglesias o líderes en general también, que son también pudiéramos considerarlos falsos profetas, fariseos. Sí, pastor. muy bien, gracias, hermana Elisama. Miren, una vez escuché una conferencia y el conferencista dijo lo siguiente, ¿no? Bueno, el tema que trató él ese día era el poder del evangelio. Y dijo así, ¿no? ¿Dónde están los fariseos en este tiempo, en este siglo? ¿Dónde lo encontramos? ¿En las cárceles, donde están los peores delincuentes? ¿Serán ellos los fariseos? ¿En los prostíbulos, donde están las mujeres de mal vivir? ¿En la delincuencia aquí en las calles, en personas que hacen maldad? ¿En los bares? ¿Dónde están? Dijo, no están allá, están en las iglesias. Porque los fariseos, ¿no? En el tiempo de Jesús eran los religiosos, ¿no? Eran los religiosos. Y lamentablemente, pues, ¿no? Siempre, o mejor dicho, quizás en algunas iglesias hayan algunos hermanos con actitudes farisaicas. Y eso se nota, ¿no? Se nota y ¿qué hay que hacer?
Bueno, lo primero que hay que hacer es orar. No hay que considerarlos como enemigos, ¿ya? No hay que condenarlos aunque ellos nos condenen. Y en algunos casos hay que hablarles con amor, con suavidad, como Jesús hablaba también. En otros casos habrá que hablar un tono un poco más fuerte o con autoridad en el Señor, obviamente. O en otros casos quizás, ¿no? Guardar silencio y dejar que el Señor se encargue de todo. Pero al fin y al cabo, cada uno sabe, sabe en qué está fallando. Cada uno sabe si simplemente lleva una vida cristiana eh, de apariencia nada más, de nombre nada más. Pueden ser hasta líderes en las iglesias, quizás hasta pastores, misioneros, lo que sea, pero si hay esa actitud farisaica, no va a ayudar mucho en la iglesia. Pero en el tiempo del apóstol Juan, había también un líder en la iglesia donde él asistía, Juan, se recuerda, ¿no? Creo que era Diótrefes, ¿no? Era todo un personaje tremendo que ni a Juan le respetaban. Entonces, hay personas a veces así en la iglesia, pero eso no es para decir que la iglesia está mal, sino la persona que actúa así está mal, está en falta. No hay que decir tampoco que son los falsos maestros, ¿ya? Simplemente están en una religiosidad y piensan que eso es lo correcto. Quizás todavía no han abierto su mente y su corazón para comprender la vida espiritual, la vida llena de gracia, llena de amor, llena de misericordia, llena de sabiduría, llena de paciencia, etcétera, ¿no? Llena de empatía también, ¿no? Eso, hermano. José, veo levantado tu mano, José. Sí, pastor, buenas noches. Está. Quería, tocando un poquito el tema, es cierto, hermano, ese tipo de cristianos fariseos, podríamos decirlo, existen en esta época y es preocupante y es triste a la vez porque Un poco muchos de más estos el volumen, por favor. ocupan Un poco los... más fuerte, José. A ver, ¿me escucha? Y ahora sí. Ya, muy bien. Lo que estaba Sí, diciendo era que este tipo de actitudes se ven la mayoría de las veces hasta del mismo púlpito, pastor. Yo puedo hablarles de un testimonio y que que no es el mejor testimonio que se puede dar de un cristiano que señala desde el púlpito hasta el punto de condenar, o sea, y viéndolo realmente podemos decir, somos llamados nosotros los cristianos a ser como nuestro Señor, a reflejar a nuestro Señor, y es algo duro, pastor y hermanos míos, ver a un pseudo cristiano señalando y llevando al punto de decir, tú te vas a ir al infierno, tú. O sea, yo digo, puede ser capaz eso, digo, y no entender. Y lo más triste, pastor, es que no es que son falsos maestros, porque en sí conocen de la palabra. O sea, lo que enseñan está en la palabra, solamente que a la hora de la aplicación o de la explicación, de la enseñanza al pueblo de Dios, le ponen un poquitito más de lo que deben de su carne, de su intención, de su sentido de acusación. En ese sentido, para mí de verdad ha sido frustrante, ha sido doloroso, pero como usted dijo hace un rato, a veces hay que comprenderlos y orar por ellos y es lo que yo he hecho hasta el momento. Pero hubo una vez en que sí confronté porque se fue y tocó un punto muy débil donde quiso hablar que la justificación del justo es por obras y yo le dije, no, hermano, tú eres justo delante de Dios y yo, y todo aquel que cree es gracias a la sangre de Cristo. Él es el justo, Él es el que nos justifica, le di.
no nuestras obras, no lo que hagamos. Claro que hay que hacer obras, claro, porque la fe sin obras es muerta, es vana, le digo. Pero esas van a venir de la mano de él. No es que, no es que ese es el motivo de él, le digo. Entonces, bueno, ahí como que no quiso comprender. El tema es que ellos no, ese tipo de personas no han aprendido a amar como Cristo. Eso es lo que a mí me ha llevado a ver, yo digo eso, él no ha aprendido a amar como Cristo y aunque sabe mucho, aunque por encima se le nota el don de maestro que tiene, no practica el amor. Y dijo el apóstol Pablo, aunque yo hable lenguas angelicales y no hay amor en mí, de nada me sirve. Ese era mi punto de vista, pastor. Gracias, José. Miren, hay que entender que hermanos que de pronto actúan así, eh, tampoco nosotros tenemos que llegar al punto de, ¿no? De, que digamos, de rechazarlos, ¿no? O dejarlo a un lado. Hay que orar, por un lado, mucho. Y si es posible, ¿no? Algunas veces tener un encuentro con ellos y orar juntos también. Hay que tener mucha paciencia también. Pero también nosotros mismos, cada uno de nosotros también pongámonos delante del Señor siempre y cada día, ¿no? Porque a veces puede ser que estemos hoy día, ¿no? Actuando, ¿no? Muy espiritualmente, muy bien, ¿no? Con una actitud correcta como la del publicano que estaba junto al fariseo. Pero puede ser que mañana más tarde de pronto toma una actitud farisaica, ¿no? En un momento se puede salir eso, ¿no? Por eso decía ¿no? Un siervo del Señor decía, ¿no? Cada vez que me veo al espejo, veo a un fariseo en restauración. Decía él, ¿no? Es que a veces actuamos así, ¿no? Eh, Miramos más la, las normas que la persona, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes han sido que son papás, mamás, si tienen hijos pequeños todavía, nosotros lo hemos tenido también cuando eran pequeños. Y a veces se nos sale esto, ¿no? Cuando el hijo está en, digamos, tercer grado de primaria, ¿no? Un niñito de 9 años. A veces le decimos, hijo, este año tienes que aprobar todos tus cursos. Y pobre de ti que desapruebes algún curso. Y de pronto llega el bimestre, tiene 2 cursos desaprobados. ¿Qué hacemos? Ya le castigamos al hijo, que esto, lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Le decimos no sirves para nada, eres un burro, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién es más importante? ¿El hijo o la nota? Claro, yo sé que la nota nos alegrará mucho si todo es puro, todo excelente, ¿no? Pero es un ser humano. A veces ahí estamos actuando, pues, ¿no? Y somos creyentes en la iglesia y somos, ¿no? Hijos de Dios y todas esas cosas. Y por eso muchos hijos crecen resentidos. Quizás no sea, no haya sido por la nota, puede ser que sea por otra cosa también, ¿no? Hemos sido muy estrictos en algunas cosas y más pensando en otras cosas que en la persona. A muchos ancianos decían, ¿no? Dicen a sus hijos, vamos a la iglesia todos, porque si no, ¿qué van a pensar de mí los hermanos, ¿no? Más pensando en eso que en el hijo mismo, ¿no? Esas cositas, entonces, son actitudes que no agradan a Dios. Es una actitud, hasta de cierta manera, ¿no? Religiosa, porque cruzamos la puerta del templo para entrar, nos volvemos súper, súper, súper espiritual. Cuando salimos, volvemos a la realidad. Eh, a veces en el trabajo también, ¿no? A veces queremos ser súper religiosos, quizás hasta mejor que Jesucristo en el trabajo o en el centro de estudio. Pero hay que tener cuidado porque esas actitudes son tan sutiles que a veces uno no se da cuenta.
Y hay que pedir a Dios más bien que cada día nos llene más de su gracia y todo eso, ¿no? Porque si no, si nos volvemos religiosos, o si actuamos religiosamente nada más siempre, siempre y siempre, de una otra manera, indirectamente, como que no aceptamos a Jesús o las enseñanzas de Jesús, indirectamente, porque Jesús nos enseña a amar, a tolerar, a tener paciencia, algunas veces quizás hay que hablar, entonces, y nos lo consideramos así a Jesús, ¿no? Eh, por eso, cada uno pongámonos delante del Señor, porque Dios conoce cómo somos, ¿no? ¿Quién soy yo y cómo reacciona ante ciertas situaciones? ¿Cómo debería reaccionar? Y seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Es, miren, les cuento algo como que para entender un poco qué significa estar lleno de la gracia de Dios y mostrar gracia ante los demás también. Se cuenta que cuando los Estados Unidos todavía estaba recién, ¿no? Creciendo y organizándose mejor. En ese tiempo pues todavía no había carros, entonces el presidente y sus ministros pues visitaban los pueblos a caballo. Y una de esas ocasiones había llovido tanto y creció un río y es que se llevó el puente y la gente quería cruzar al otro lado, pero no podían. Y de pronto había un anciano ahí, una persona de edad que estaba con su carga y quería cruzar, pero ni modo, pues, ¿no? Y de pronto vio a los jinetes, ¿no? El presidente, bueno, vio a los jinetes, las autoridades, ¿no? Que en cambio ellos sí podían pasar porque tenían caballos, ¿no? Y, y el anciano miró, ¿no? Pasó uno, pasó otro, hasta que hizo parar a uno de ellos, ¿no? Le dice, mire, señor, por favor, quiero ir al otro lado del río y no puedo, ¿no? Con mi carga, quiero que usted me lleve en su caballo. Y el señor le dijo, está bien, sube, ¿no? Subió al caballo, acomodó su carga bonita y cruzaron el río. Al otro lado, los amigos de este anciano le dicen, oye, cómo te has atrevido a decirle al presidente de los Estados Unidos que te haga cruzar el río a caballo? Y el anciano dijo que él es el presidente. Sí, le dice. Y él dijo, miren, yo no sé, pero los primeros jinetes que yo veía siempre miraba en su rostro como que si yo le pedía el favor, me iba a decir que no. Pasó otro jinete y yo miraba su rostro, yo sabía que me iba a decir que no. Y cuando vi a este señor, vi su rostro, sabía que me iba a hacer el favor. Jesús, en su rostro, mostraba su compasión, su amor para con todos, aun para aquellos que le consideraban a Jesús como enemigo. Por eso la gente se acercaban a Jesús. Los niños se acercaban a Jesús, las mujeres se acercaban a Jesús, los publicanos se acercaban a Jesús, porque sabía que Él no les iba a decir no. Es como que en el rostro de Jesús hay un sí tremendo, ¿no? A veces como creyentes, como pastores, líderes en las iglesias, ¿no? Hay ancianos a quienes nos acercamos con toda confianza a contarle algún problema, ¿no? Pero hay otros ancianos que de pronto no, algunos dicen, no, no hay la confianza de acercarse, ¿no? O pastores también, ¿no? Igualmente en la casa, ¿no? A veces hay papás que los hijos no confían, no quieren contarle nada porque no le inspira esa confianza, ¿no? Entonces,
tratemos, ¿no? Cada uno de nosotros, cada día, mejorar en ese aspecto. Y porque si no, indirectamente, si somos religiosos, caemos en el legalismo, en la hipocresía, indirectamente estamos en contra de los principios y enseñanzas que Jesús dejó que está escrito en la palabra, ¿no? Eso. Bueno, gracias por esto. Pastor, Vamos. Sí, hermano. me motivaste, hermano, porque yo dije ya no quiero participar, pero quiero Vamos. algo. A A ver, ver, dime, hermano. espero que me entiendan. A ver, nos ha enseñado hasta ahorita enemigos de Jesús, los fariseos, los escribas y los, a Autoridades ver, civiles. todos los demás, ¿no? Ajá. Pero la pregunta es esto, ¿por qué eran enemigos? En primer lugar, porque ellos no han nacido de nuevo. Esa es mi observación. No han nacido de nuevo. ¿Por qué digo que no han nacido de nuevo? Porque si hubieran nacido de nuevo, hubieran aceptado a Jesucristo tal como Él es. Y si como no han nacido en Cristo, prácticamente tienen que haber sido enemigos. Muy bien, y todas las características que ya hemos estudiado son hipócritas, son religiosos, etcétera. Pero vamos ahora a nuestro contexto. ¿Quiénes son los que forman o quién es la iglesia? La iglesia es aquel hombre o mujer que es cuerpo de Cristo y aquel hombre y mujer que han nacido de nuevo. Entonces yo no puedo ya catalogar como escribas ni fariseos, porque aquel que ha nacido de nuevo ya ha entregado su vida a Cristo, ha recibido a Cristo. Ahora, ¿y por qué se portan como los escribas y los fariseos y como todos los enemigos de Dios? Ojo, hay que entender, la criatura que nace no camina de un día a otro. Algo así yo le entiendo, hermano pastor, y todos los que me están escuchando. Entonces, a la medida que va alimentándose de la palabra de Dios, va entendiendo. Estaba atento a todos los que han participado. Es cierto, desde el púlpito podemos haber hablado aberraciones. El quien está hablando ahora también ha hablado cosas aberrantes. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. No porque no he entregado mi vida a Cristo, porque todavía era niño en las cosas de Dios, hermanos. Entonces, a la medida que tú lees, te alimentas y vas dejando todo aquel que has estado. Entonces, yo he pasado muchas cosas y con esa experiencia, por la gracia de Dios, estoy hablando en este sentido, hermano, hay mucho que hablar. Es cierto, una nueva criatura va a caer, levantarse, pero a la medida que clama y lee la bendita palabra, cada día va a mejorar. Dejará de hacer aquello que hizo mal. Tal vez eso quería añadir, hermano pastor. Ok. eh, Solo para entender, ¿no? Pablo también escribe a las iglesias y en muchas de esas cartas, especialmente en la iglesia de los Corintios, ¿no? A la iglesia de Corinto, Pablo también son creyentes, ¿eh? Que Pablo había fundado esa iglesia. Y Pablo vio allí, ¿no? En la iglesia de Corinto muchos problemas. ¿Por qué había esos problemas? No porque no eran nacidos, tampoco eran necesariamente nuevos, ya tenían ya algunos añitos. La iglesia ¿no? de Gálatas igual, ¿no? Entonces, el asunto pienso que no es problema de los nuevos. Cuando Pablo dice en Corintios que
por amor al débil hay que abstenernos de ciertas cosas. Allí los débiles, según el contexto de Corintios, no son los nuevos creyentes, son las personas ya que son creyentes de años, pero que tienen prejuicios en su mente, tiene prejuicios en su mente, y ese prejuicio hace que esa persona mantenga un pensamiento que no va acorde con las escrituras, por más que sea un creyente antiguo, ¿no? Entonces, para él es malo, pero Pablo dice, no, esto no es malo, pero para él es, para el otro es malo. Claro, Pablo luego pone, hay que evitar estas cositas, ¿no? Y ya pone algunas normas ahí. Entonces, eh, no solamente pienso que los incrédulos, ¿no? Por eso decía hace rato, ¿no? Que los fariseos del siglo XX no son los incrédulos, pues. No están allí, están en las iglesias, ¿no? No generalizo, no hay que generalizar, pero a veces hay actitudes que uno mismo puede tomar muy, de una manera muy legalista, sin la gracia de Dios. Entonces, eso. Y a veces, eso como creyente también, a veces en la casa, ¿no? Como padres o en el trabajo también, ¿no? Como personas que laboramos ahí en el trabajo, todo eso, ¿no? Pero hay que, cada día hay que ponernos frente a frente con el Señor. Él nos conoce y la idea es mejorar. Pastor, ¿Ya? pastor, Sí, sí, mi querido Bernabé. pastor, buenas noches. Quiero plantear dos perspectivas, ¿no? A ver. Creo que cuando hemos hablado sobre el fariseo, hemos hablado también nominalmente, ¿no? Decir de que Ujú, cualquier persona que es líder y conoce el evangelio, se puede ver una dualidad en él, ¿no? Que lo exterior ha prevalecido sobre el interior, ¿no? Donde ha cuidado su, digamos, su reputación, su espiritualidad y su legalismo consigo mismo, ¿no? Pero interiormente no ha cumplido lo que es en el exterior. Es más, creo que su interior le ha ganado y hace que juzgue a las personas que no siguen el rigor, ¿no? De los fariseos. O sea, se perjudica, ¿no? Eso sería nominalmente. Cualquier persona que es líder, formado, ujú, que ujú, tenga grados y no actúe en función a lo que realmente debe ser, es este fariseo, ¿no? ujú, Pero si al fariseo también lo agarramos desde otro punto de vista, como Pablo nos enseña, ya no nominalmente, sino epistemológico o dígase ontológico, ujú, diríamos que el fariseo también tenía un rigor, porque mismo Pablo en Hechos va a decir, dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Y esto ujú, decía porque Pablo no solo era una persona transformada, sino que era más perfecto, o sea, el rigor que tenía Pablo sobre su vida era superior a la de un fariseo, ¿no? Yo pienso que si a todas las personas que digamos tienen un cierto rigor perfecto, ¿no? De una vida de santidad y lo trasladen a su vida interior, creo que también sería una persona superior, ¿no, pastor? ujú. Gracias. Ya, hay que entender esto, ¿no? No estamos en contra de las normas, de las reglas, nada, ¿ya? Son buenas. Pero a veces, cuando tenemos que evaluar, analizar o juzgar a alguien, digamos, ¿no? Como pastores, como ancianos, eh, eh, un hermano, ¿no?, cometió una falta. No solamente pensemos en las reglas, pensemos también en el hermano como una persona, como, porque cada caso, cada persona es diferente y hay que ser, ¿no? Justo, hay que ser compasivo, hay que ser estricto, pero siempre
que el amor esté por encima de todo eso, ¿no? Igual que en la casa, ¿no? En la casa los padres tenemos que aplicar dos principios importantes con los hijos, ¿no? El amor y la disciplina, ¿no? O sea, las instrucciones que tienen que tener en cuenta, ¿no? Eso. Si eso lo llevamos a la iglesia, igual también, ¿no? Como líderes, también, ¿no? Tratar a los hermanos como, no con amor, pero también, ¿no? A veces hay que ser un poco duros, pero que él entienda que le amamos, ¿no? Por eso. Y eso también hacía Jesús, ¿no? Sino que hablamos del fariseísmo más en el sentido de la apariencia, ¿no? De lo externo, no miran lo interno, ¿no? Para un fariseo, pecado era lo externo, pero no lo interno. Para un fariseo, el adulterio es pecado, pero no consideraba que la codicia también era pecado. Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar, ¿no? Pero sí, muy bien, Bernabé. Hermanos, ya falta poco o ya estamos en la hora. Solamente quería, si tienen alguna duda con respecto al ensayo, a la tarea que tiene que entregar el día miércoles 15, o ya han terminado, pues seguramente no hay, para los que no han entendido realmente cómo hacerlo, ¿no? ¿Hay alguna inquietud? Sí, pastor, por favor, explícanos un poquito más sobre la tarea. Ya, mire, vuelvo a decir, un ensayo es un trabajo de investigación. Cuando hablamos de investigación, tiene el mismo nivel que una tesis, que una monografía en cuanto a investigación, porque hay que leer, hay que informarse y hay que luego leer libros, leer la Biblia sobre todo, y luego sacar, ¿no? Los puntos que vamos a entrar. La diferencia está que el ensayo es breve, ¿ya? No es voluminoso, es breve. Por eso yo le puse el máximo 10 páginas, ¿no? Si lo hacen 5 no hay problema, pero máximo 10 páginas. El ensayo ponen ustedes el tema que ustedes han escogido, digamos, ¿no? La preexistencia de Cristo, ¿no? Ya, como un título en una primera página. Luego ya viene de frente ya, ¿no? A redactar lo que ustedes ya han leído, han investigado sobre eso, ¿no? Ponen punto uno, punto dos, punto tres, lo pueden hacer así como un pequeño bosquejo también para luego puedan guiarse, ¿no? ¿Qué puntos van a tratar? Ya, todo eso. Eh, Decía ahí también, ¿no? En el sílabo que mínimo deben leer 5 libros para hacer esta investigación, ¿no? Aparte de la Biblia, obviamente, ¿no? 5 libros que hablen del tema que ustedes están tratando. Pero si no consiguen 5 libros, de pronto puede ser 2 o 3 libros, no hay problema tampoco, ¿no? Pueden hacerlo también, pueden hacerlo, ¿ya? Y escribirlo, solamente no se olviden poner su nombre y listo. Algunos pueden hacerlo quizás a computadora. Si no tienen computadora, pueden hacerlo manuscrito, pero con letra bastante legible, ¿no? Que sea legible y luego ya me lo mandan a mi WhatsApp para yo corregir. Eso sería, hermano, no sé, pero hay que leer, investigar y todo eso, ¿no? Y sobre todo, como digo, la Biblia, la preexistencia de Cristo, hay bastantes textos bíblicos que ustedes pueden buscar ahí, ¿no? Quizás los mismos libros que lean también les va a dar ese dato. Uno de los libros que habla de la preexistencia y de varias cosas de Cristo, bastante bosquejada, digamos así, bíblicamente. No sé si ustedes conocen el libro de Portavoz Bíblico de Hamilton. Es un libro grande, ¿no? Ya, si ese es un libro donde ustedes van a la sección donde habla de la doctrina de Cristo, ahí van a encontrar varios puntos que tienen que ver con el tema que está ahí en esa lista, ¿no? Que usted ha escogido uno de esos temas. ¿Ya? Portavoz Bíblico. Hamilton es el autor. ¿Sí? Hamilton, pues sí. No lo tengo a la mano, yo
Lo tenía, pero ya hace tiempo que creo que lo regalé a una persona. Pero si no lo Pastor, tienen, también creo que lo pueden conseguir también en PDF, en internet, ¿no? Pongan así, portavoz bíblico. El autor se llama, su apellido es Hamilton, con G, ¿no? Perdón, con H. Hamilton, ¿no? Hamilton, ¿ya? Es un buen libro, bien bosquejadito, bíblicamente está todos los textos, etcétera, ¿no? Eso. Bueno, hermanos, a Doctor ver, Walter, disculpe, ahí en ese libro están los temas que usted nos ha mandado, ¿cierto? bueno, está sobre la preexistencia de Cristo, está sobre el Ok, nacimiento ok. virginal, está sobre el asunto de la kenosis, ¿no? pastor, Filipenses. buenas noches. Sí, sí, Ronald. Pastor, estoy diciendo, estoy agradeciendo, pastor. Sí, he Ah, entendido ya. lo que está Listo, explicando. ya. Ya, correcto. Muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces, pero oren al Señor siempre para que el Señor les guíe también ese trabajo que hacemos, ¿no? Que están haciendo. De eso no hay que olvidarse nunca. Siempre que hacemos un mensaje, un sermón, un estudio bíblico, un trabajo de investigación, siempre hay que orar al Señor, ¿ya? Para entender mejor su palabra y nos guíe en todo. Muy bien, vamos a orar para despedirnos esta noche. Ronald, ya que estás ahí, despídenos en oración, por favor. El domingo es de las elecciones, Amén. pastor. Oremos, hermanos. Sí, sí, sí. Ya, oremos. Ronald, guíanos en oración. Ya, hermano. Bendito Dios, te damos gracias por haber aprendido, Señor, tu palabra, haber usado a Pastor Walter. Sigue usted dando sabiduría, esa paciencia también que tiene, Señor, para poder explicarnos los temas. Gracias, Señor, por tu siervo. Bendiga su hogar, bendiga su ministerio. También a cada uno de mis hermanos quienes estamos en las clases. Ayúdanos también, Señor, a poder elegir nuestras autoridades conforme, Señor, a tu voluntad, a tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Oramos por nuestro país, Señor, que podamos ser también responsables, Señor, en elegir a nuestras autoridades, ya que las autoridades son puestas por usted. Amado Sí, Dios, sí. guíanos, Señor, en ese tiempo. Gracias por todo, bendito Dios. Oramos agradecidos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pastor, Ya gracias. saben, Buenas oren. noches a todos mis Buenas hermanos. noches. Bendiciones. Bueno.